Aquí estamos con Jorge Ramos. Bienvenido, Jorge. Un placer estar aquí en la UNAM. Aquí a TV UNAM, a la UNAM, tu casa. De verdad es un lujo y un honor tenerte aquí. Para quienes no conozcan a Jorge Ramos, él es pues, mexicano de nacimiento, migrante a los Estados Unidos y uno de los periodistas más destacados allá en los Estados Unidos y en el mundo entero. En las encuestas, incluso, de una encuesta de Pew Hispanic Center, le señalan a Jorge Ramos como el segundo líder latino más importante de los Estados Unidos, gracias, solamente Jan. Después de Sonia Sotomayor, que es una ministra de la Suprema Corte de allá, dos latinos, mexicanos, muy distinguidos. Mire, Jorge, es un lujo tenerte aquí. ¿Por qué no nos comentas primero un poco sobre tu propia trayectoria? Yo creo que hay mucha curiosidad sobre ese tema. ¿Cuándo llegaste a los Estados Unidos? ¿Cómo lograste esa increíble proyección mediática en los Estados Unidos? Estados Unidos, y suena casi cursi, ¿no? Pero me dio oportunidades que no podía en esa época tener en México. Yo fui periodista aquí en México y me censuraron. En 1982, 1983, había una censura directa de Los Pinos a los medios de comunicación. Yo quería trabajar en televisión y en esa época, te comentaba, entrevisté a Elena Poniatowska. Mira, que estuvo aquí sentado donde estás tú hace 2 semanas. Y a Carlos Monsiváis. Y me dijeron que ellos no eran gente de la televisora y que no podían salir. Y yo no quería ser un periodista censurado en México y me fui. Tenía un bochito. Conseguí un poco de dinero y con eso me fui a Los Ángeles a estudiar en ¿Qué edad tenías? UCLA. Tenía 24 años, acababa de terminar la universidad y no quería que mi carrera se limitara a las cosas que el gobierno me quería dejar decir. Claro. Porque para ser periodista y ser censurado, eso no es ser periodista. Además, lo más importante en el periodismo es que te crean, que las cosas que tú dices la gente las crea y creo que también nuestra función social es cuestionar a los que tienen el poder. Y si no me iban a dejar cuestionar a los que tienen el poder, no tenía ningún sentido para mí trabajar en México. Entonces te fuiste de refugiado político, en cierto sentido, de México por allá. Y me fui como estudiante. Estudiante también, pero tus papás, tu familia, todos viven aquí en la Ciudad de México. Sí, me fui solo. Fuiste de aventura, de rebelde en busca de contar tu historia. Y yo creía que me iba a quedar un año. Y después de un año pude conseguir un trabajo en la televisión en español en los Estados Unidos, primero en Los Ángeles y luego en Miami. Y en el 86, 3 años después, comencé a ser el conductor del Noticiero Univisión, el Noticiero Univisión que sale en todos los Estados Unidos y en 13 países de América Latina. Pero lo fascinante es que también sigues con tu mira hacia México. Hay muchos mexicanos que van para allá o tienen alguna ascendencia mexicana allá en los Estados Unidos, pero como que no se fijan mucho en México. Y tú estás muy activo en la política, los debates políticos, tienes una columna en Reforma, ¿sigues con ese cariño hasta ganas de regresar aquí algún momento? ¿O cuál es tu relación hoy? México nunca se va de ti. Y por supuesto, soy mexicano y siempre seré mexicano y siempre estaré preocupado por las cosas de México. Pero ocurrió algo. Me voy por censura, John. Pero gracias a los satélites, gracias a los medios de comunicación, gracias a las nuevas comunicaciones, empiezo a criticar a los gobiernos mexicanos desde los Estados Unidos y no me pasa nada. Por supuesto, es una situación muy distinta a la de tantos periodistas en México que son censurados, que eran censurados o que fueron asesinados en México por criticar a los poderosos. En mi caso tuve la gran suerte de poder seguir conectado a México, de empezar a criticar a México desde los Estados Unidos y a criticar el sistema autoritario, represivo que tuvimos durante muchísimo tiempo. México no fue una democracia hasta el año 2000, entonces había que decirlo. Y incluso algunos podrían decir que hasta ahora, en 2018, iniciamos la verdadera democratización, porque tu historia es similar a la mía, nada más que yo encontré del otro lado de, los Estados Unidos a México, y donde yo encontré refugio, libertad de expresión, es aquí mismo, en TV UNAM. Yo había estado censurado durante 6 años con Peña Nieto, y es gracias a la universidad que tenemos este tipo de espacios, e incluso Elena Poniatowska nos vincula, porque ella fue la primera invitada aquí en esta mesa.
Entonces, pero ya estamos con una democracia en México y tú crees bueno, ahora definitivamente que sí. Yo creo también, John, y podemos discutirlo, sí. Yo creo que a partir del año 2000 también fue un momento muy importante, ¿no? Por supuesto. Después de tener al Partido Revolucionario Institucional desde 1929 hasta el año 2000, con la llegada de Vicente Fox, yo recuerdo esos cientos de miles de personas llegando al centro de la Ciudad de México y luego al Zócalo, cómo México empieza a cambiar. Y luego, desafortunadamente, tenemos los últimos 12 años que han sido terribles para México. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno no pueda garantizarle la vida a los mexicanos y tengamos 200,000 muertos en el sexenio de Felipe Calderón y en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Eso es absolutamente terrible. Pero ¿tú crees que la democracia llega hasta ahora? Yo creo que sí, yo creo que la elección... No en el 2012. No, ni en 2000. Desde 2018 para mí es la primera elección realmente legítima, democrática. 2000 quise decir, 18, claro. Sí, no, 2000 hubo una esperanza democrática. Yo lo fecho de 97 hasta 2003. Hubo un empuje, el inicio de una transición, pero esa transición fracasó, se descarriló y a partir de 2003 hay un retroceso y con el sexenio de Peña Nieto 2012-2018 estamos de regreso en, pues como Gustavo Díaz Ordaz. Acabamos de tener una entrevista sobre el 2 de octubre con Epigmenio Ibarra y él coincidió con ese análisis. Peña Nieto en cierto sentido fue peor que Díaz Ordaz, pero es un sujeto a debate, discusión. Yo creo que en el 2000 fue un cambio muy, muy importante. Creo que, por supuesto, regresamos con un gobierno sumamente represivo y preocupante con Enrique Peña Nieto, o sea, más muertos que nunca en la historia moderna de México, y sin duda con censura en el gobierno de Peña Nieto. Y represión, desaparición de estudiantes. No solo contigo, sino también con Carmen Aristegui, los 43 de Ayotzinapa, la participación de las fuerzas policiales en todo esto, terrible. Ahora, con el observador, ¿tienes esperanza que las cosas vayan a cambiar en México o no? Por supuesto, y el cambio ya está ahí. O sea, después de 89 años, si contamos desde 1929 hasta ahora, de 89 años del Partido Revolucionario Institucional y del PAN, las cosas tienen que empezar a cambiar. Y yo espero que esas esperanzas puestas en López Obrador, sobre todo se materialicen en el tema de la seguridad. O sea, los mexicanos no queremos que nos sigan matando. Y eso me parece una cosa fundamental. Y luego podemos saltar, si tú quieres, también a la relación entre México y los Estados Unidos. Pero sin la menor duda, esto sí es un cambio para México. Tú entrevistaste a Andrés Manuel hace un año, en el 2017. ¿Cuál fue la impresión que tú tuviste de él? No es la primera entrevista que había tenido con López Obrador. Y era un hombre que desde entonces, y sabíamos 12 años antes, había tratado de llegar a la presidencia de México, pero lo más importante era su absoluta convicción de que en las pasadas 2 elecciones en las que él había participado había existido un fraude. Por cierto, que ahora con las declaraciones de Roberto Madrazo, es un tema que vuelve a surgir, ¿no? Él está absolutamente convencido que en las elecciones del 2006 hubo un fraude, de la misma manera en que había en el 2012. Y luego entramos en temas de política internacional. Le pregunté, y recuerdo perfectamente, si él estaba dispuesto a llamarle dictador a los líderes de Venezuela y de Cuba. Y se rehusó a decirlo. Y yo le dije, señor López Obrador, ¿por qué no quiere hacerlo? Y finalmente su respuesta no fue ideológica, sino de relaciones exteriores. Él decía que si él criticaba a otros países, luego esos países iban a sentirse con el derecho de criticar a México y que él no quería que ellos se metieran en temas internos de México. Esa posición no implica que necesariamente ideológicamente comparte con esos líderes. O si lo ves así, ideológicamente, estilo de liderazgo, algo similar entre López Obrador y Chávez, estos dos líderes. Él me dijo claramente, él ni siquiera conoció a Hugo Chávez, tampoco conoció a Nicolás Maduro. Es imposible, por supuesto, que el tipo de gobierno que va a tener López Obrador se acerque a lo que ha tenido Cuba durante más de 50 años, así que no, definitivamente lo veo algo totalmente distinto. Pero sí me preocupa si el nuevo gobierno en México no se atreve a criticar violaciones a los derechos humanos en otros países de América Latina, ¿no? Esa sería mi preocupación, que por mantener esta política de respeto a los derechos de otros países, que si algo ocurre en Venezuela, que si algo ocurre en Cuba, que si algo ocurre en Nicaragua,
entonces López Obrador no va a querer criticarlo. Esa es mi pregunta más que nada, ¿no? Y creo que no tenemos respuesta todavía. O no sé cómo lo veas tú, John. Bueno, mira, él ha sido muy claro. Ahora te toca a ti ser el entrevistado, pero te contesto. Dale, pero me parece muy interesante. Me parece muy relevante, sí. Lo que ha dicho Andrés Manuel es precisamente que él quiere ser líder, pero con el ejemplo, ¿no? Que eso de que los presidentes sancionan los derechos humanos en otros países, en su propio país cometen atrocidades, ¿no? Candil de la calle, oscuridad en su casa, eso hay que evitarlo a toda costa, la hipocresía, ¿no? Porque eso ha hecho, por ejemplo, Enrique Peña Nieto, ¿no? Criticando violaciones de derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua, donde quieras, pero dentro, México está viviendo una crisis de derechos humanos peor que cualquiera de sus países. Tenemos cientos de presos políticos en este sexenio. Ahora van saliendo, una, por ejemplo, Nestora Salgado, ahora va a ser senadora, incluso, las cosas están cambiando, pero eso es el problema. Entonces, lo que quiere hacer Andrés Manuel, como yo lo veo, como analista independiente, es que él quiere hacer eso, darle ejemplo de que sí se puede transformar, defender los derechos humanos y que eso ya puede permear y darle ejemplo al mundo entero. Y además es una nueva etapa histórica, ¿no? Y para mí, en lo personal, las preocupaciones con respecto a Andrés Manuel, por ejemplo, de que él podría llegar a censurar y controlar, pues más bien es al contrario. Eso es lo que tenemos, la censura y el control. Y ahora con el nuevo sexenio se va a abrir muchos espacios. Va a haber, desde mi punto de vista, un verdadero renacimiento de la cultura, el debate, la discusión. Y es un honor tenerte aquí. Y hay que seguirlo, John. Yo sé que vamos a hablar de Peña Nieto, pero déjame decirte una cosa sobre esto. Creo que como periodistas ahora, quizás no le guste a López Obrador lo que voy a decir, pero ahora nos toca criticarlo. Por supuesto. Nos toca estar del otro lado. Escribí un artículo hace unas semanas sobre lo preocupante que para mí era tener a Manuel Bartlett en el gobierno, cuando muchos acusan a él de ser el responsable de participar en un tremendo fraude que hubo en México, ¿no? El fraude de 1988 que pone a Salinas de Gortari ahí. Ok, podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero me parece que nuestra labor de los periodistas es tener la posibilidad de poder criticar eso y que López Obrador y su gobierno lo aguante, ¿no? Sobre todo que aflore el debate de discusión. A mí me parece muy legítima esa crítica. Yo tengo otro punto de vista y a mí me parece que Manuel sí tiene una responsabilidad histórica en 88, pero su cargo ahorita no es un cargo político, no lo están poniendo en secretario de Gobernación, ni en ningún cargo de ese nivel. Sí, en electricidad, es un cargo de administración pública en un tema que él es experto. Él es un verdadero tecnócrata, no solamente los que estudian en Yale y Harvard, pero moralmente sí sabe y lo defenderá. Pero moralmente, lo mismo ¿cómo traes a alguien? Martínez, por ejemplo, que viene del PAN, tampoco está en un cargo político. Él va a ser evaluado por su desempeño como Ministerio Público en el IMSS, así como Manuel Bartlett en el CFE. Entonces, puede ser cuestionable desde el punto de vista que tú dices, pero también lo que están tratando de hacer Andrés Manuel es demostrar que en su gobierno vamos a caminar juntos y generar una unidad nacional. Pero ¿no? ¿Cómo traes a alguien, discutamos esto, cómo traes a alguien que fue en parte responsable, junto con muchas otras personas, del fraude del 88, cuando se cae el sistema, cuando imponen a Salinas de Gortari, cuando había cientos de casillas donde supuestamente ganaron con el 100% del voto? Yo estuve aquí, yo lo vi. O sea, por supuesto, hubo fraude en el 88. Si queremos un cambio, ¿cómo traer a alguien que pudo haber sido parte de este fraude? Esa es mi preocupación con el nuevo gobierno y con traer a alguien como Bartlett. Es una preocupación legítima y creo que es muy importante precisamente lo que dices, abrir el debate, la discusión. Eso es el nuevo momento democrático, es que podemos tener estos espacios. Ahora, estábamos hablando de Peña Nieto y Trump, ahora López Obrador y Trump. Todo parece un poco revuelto porque Peña Nieto hizo todo lo posible por arrastrarse con Trump, con Jared Kushner. Y sabes que México fue el primer país en expulsar al embajador de Corea del Norte, por ejemplo, que no es por defender Corea del Norte, pero era ridículo que México fuera en ese sentido. Invitó a Trump, aún así a Los Pinos. Invitó a Trump a Los Pinos durante la misma campaña, apoyó, fue parte responsable Peña Nieto de que Trump mismo ganara la elección. No se atrevió a decirle que no quería pagar por el muro. Así es, pero aún así pues no tuvieron tan buena relación. O sea, hoy pareciera que Trump está más feliz ahora después que antes. Y Trump y López Obrador están teniendo
pues por lo menos superficialmente, una buena relación. ¿Cómo explicas, cómo has vivido este proceso? Hace poco escuché que Peña Nieto justificaba la visita de Trump a México con la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Dijo que al final de cuentas valió la pena. Pero la posición sumisa, débil, entreguista de Peña Nieto frente a Trump fue espantosa, particularmente cuando Trump nos insulta a los mexicanos y el presidente de México no sale a defender a los mexicanos en el exterior. Cuando Trump dice, México va a pagar por ese muro, y en esa conferencia de prensa en Los Pinos, Peña Nieto no se atreve a decirle en su cara a Donald Trump, a lo mejor se lo dijo en privado, pero en su cara no se atreve a decirle que México no va a pagar por eso. Los mexicanos en Estados Unidos no tenemos a nadie que nos defienda. Y por eso muchos periodistas y directores de cine y escritores han salido a defender a los mexicanos en los Estados Unidos frente a Trump, porque Peña Nieto no lo hizo. Y yo espero que con el nuevo gobierno de López Obrador esas cosas empiecen a cambiar, ¿no? Por supuesto, bueno, la propuesta que dice Andrés Manuel es que va a convertir a la red de consulados, que son 50, es la mayor presencia de un país extranjero en otro, es decir, representar consular, ningún otro país tiene esa representación, convertir esos 50 en procuradores de defensas de migrantes, ¿no? Muy importante. Entonces, pero ¿cómo explicas la otra parte de que ahora se están llevando bien Trump y López Obrador? Pareciera inesperado, sorpresivo, extraño. Fíjate, lo que falta de toda esta conversación entre Trump y López Obrador es que yo no sé si se pusieron de acuerdo o los dos son muy pragmáticos o los dos están midiendo fuerzas. Yo creo que estamos en ese momento en que se están midiendo López Obrador y Trump. Y no han mencionado la palabra muro, ni quién va a pagar por el muro, que es uno de los temas quizás más controversiales. Curiosamente, parece haber algún tipo de coincidencia entre la política de Donald Trump de expulsar a inmigrantes o de que ya no quiera que entren más inmigrantes y la idea de López Obrador de que los mexicanos no se tengan que ir de México. Exacto. Yo creo que ese es el punto de coincidencia. López Obrador quiere que los mexicanos encuentren buenos trabajos en México y se queden en México para el bien de México y por los mexicanos, y Trump no quiere que más mexicanos y más centroamericanos vayan hacia los Estados Unidos. Creo que en ese punto están coincidiendo las dos agendas, que es el tema central, me parece, y yo creo que por eso, hasta el momento, la relación es positiva. Trump sabe también con quién se está metiendo. Trump es un bully de la política, y él, si detecta debilidad, como la detectó en Peña Nieto, te destroza. Él no ha detectado debilidad en López Obrador todavía. Sí, sino todo lo contrario, pues, el presidente mexicano más legítimo y legitimado en la historia reciente, 30 millones de votos, 53% de la población. Entonces, pues sí, si Trump se lanza en contra de Andrés Manuel, solamente resulta ser contraproducente. Trump entiende fuerza en Putin y Trump entiende fuerza en López Obrador. Y yo creo que eso es muy importante para los mexicanos que estamos allá. Así es, ¿no? Y como señalabas, entonces la coincidencia extraña, histórica entre Andrés Manuel López Obrador y Trump es pues desarrollo. Desarrollo para el sur de México y para Centroamérica. Para que no se vayan, para que no se tengan que ir, ¿no? Así es. Y creo que el cambio que estamos viendo aquí en México y con muchos grupos en otras partes del mundo es un cambio que se ha dado sin violencia, pero es un cambio de gente, John, que no quiso obedecer, que dijo, yo no voy a obedecer a un régimen que mata, que reprime, que no cuenta los votos, ¿no?